Buenas tardes a todos, jóvenes. En esta ocasión analizaremos otro tipo de texto que complementará nuestra antología que hemos ido completando en cada una de las ocasiones en que hemos analizado diferentes tipos de textos. Hemos analizado instructivos, recetas, entre otros. Ahora vamos a analizar un tipo de texto muy particular que formó parte de nuestra infancia, de que estamos hablando de los cuentos. Bueno, en esta ocasión analizaremos un cuento en particular, el cual lleva por título El temido enemigo. Es un cuento muy interesante en el que después de haberlo leído vamos a analizar cada una de sus características para poder conceptualizar y ver cuáles son las partes de un cuento. Bueno, el cuento se llama El temido enemigo y dice así. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blancanieves no le era suficiente verse bella, también él necesitaba un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor, a quienes preguntarles si él era el más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo: Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. Damos vuelta a nuestra hoja y la siguiente página dice así. El rey estaba celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que, además, el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey, quizá porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo, ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos, llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos, le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos opciones: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro que escogería la segunda opción, entonces le pediría que le dijera, vamos a la siguiente página. Continuamos, decía la fecha en la que el mago iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento, planeaba el rey, sacaría su espada para matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabarían en una noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y le preguntó: ¿Es cierto que tú puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó él. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una respuesta, dijo el rey. ¿Qué día morirás? El mago sonrió, lo miró a los ojos y contestó. ¿Qué pasa, mago?, dijo el rey. ¿No lo sabes? ¿No sabes la fecha de tu muerte? No es eso, dijo el mago, pero lo que sé no me da ánimo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas?, dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: no puedo precisarte la fecha. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el cuento.
En un principio no hice mención de lo que es la consigna en que va a consistir esta actividad, debido a que nos invita a hacer volar nuestra imaginación para poderle dar un final a nuestro estilo a este grandioso cuento. Así que teniendo un cuento en el que hace falta el final por escribir, el autor, que en este caso es su servidor, tiene que elaborar un final hacer un desenlace, dependiendo de las últimas frases o que hace mención el cuento, que será lo que a continuación veremos. Volvemos con la consigna y, como dijimos, después de haber escuchado esa gran historia de un rey que envidia a un mago porque lo consideraban más poderoso que él era la persona que quería demostrar más poder en su reino, se tiene que desarrollar un desenlace, y como mi imaginación vuela y tenía muchas ganas de escribir, este fue el desenlace que creé. Eso depende mucho de los cortesanos que tienen aprecio por mí, contestó el mago. ¿A qué te refieres?, le pregunta el rey. A la multitud de cortesanos que se abalanzarían por ir a defenderme cuando tú trataras de matarme. El rey, asombrado, le dice: ¿Quién te ha dicho que quiero matarte? Nadie se atrevería a contarme tal cosa. Lo sé por tu actitud hacia mí. ¿Porque crees que porque las personas me tienen mucho aprecio y al respecto te sientes amenazado? Pues crees que eso te hace parecer vulnerable y menos poderoso. Pero quiero decirte que eso no es verdad, porque yo simplemente soy un mago, y hay una gran diferencia a ser un rey que ser un mago. Yo no vago buscando poder para presumir, sino sabiduría para ayudar, dejando el ego y fama de lado, dijo el mago. El rey, al oír todo lo que decía, atemorizado, se lanzó contra el mago, ya que se vio acorralado ante sabias palabras. Pero su intento fue en vano, ya que el pueblo defendió al mago, quien humildemente se preocupaba por su gente en lugar de lucir sabiduría. Al ser detenido el rey, fue expulsado del reino por su egoísmo y deseo del poder, mientras que el mago, por su humildad, respeto y sabiduría, fue elegido como nuevo rey, quien llevará al reino a la gloria. Cuando fue nombrado rey, dijo: no es el que se convierte en rey vaya a ser reconocido por todo el mundo, sino el que sea reconocido por todo el mundo se convertirá en rey. Este es el desenlace que yo acabo de realizar, y a continuación vamos a analizar lo que son las características del cuento. Bueno, una vez analizado todo lo que es nuestro cuento, en general podemos analizarlo dependiendo de sus partes. Primeramente me gustaría compartirles un concepto. Un cuento es una narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Bueno, ese es un pequeño concepto lo que les puede servir, y ahora vamos a analizar, como ya les dije, algunas características que poseen los cuentos. Para empezar tenemos lo que es el tiempo en que se desarrolla la historia, que eso nos lo explica justamente al principio cuando nos hace mención. Bueno, lo voy a poner por aquí. Que se trata de un reino muy lejano y perdido. Ahí nos da nuestro tiempo en el que suceden los sucesos. También tiene lo que son personajes, que en este caso tenemos a lo que es el rey, al mago, y también personajes secundarios como son los sirvientes del rey. También hay otra característica que tienen muy en cuenta lo que son los cuentos, y que es básico que deben tener, que son los dibujos. Un cuento siempre viene acompañado de ilustraciones para poder acompañar la historia que se desarrolla. Un cuento sin dibujos sería algo aburrido, o que no haría volar tu imaginación tanto como los dibujos, que te van dando idea de los personajes, como lo es el rey, el palacio, el mago, y diferentes acontecimientos que te van guiando, te van haciendo volar tu imaginación dependiendo de lo que es la historia. Hay otra característica de los cuentos, que es el planteamiento de la situación, que también se da mucho al principio. Bueno, lo voy a poner aquí. El planteamiento en el que se va explicando
la base o desde dónde parte el cuento, porque nos da mención de que un rey que se quiere sentir muy poderoso, que quiere que entre más lo reconozcan como un hombre poderoso, él más quiere tener y más. Es el planteamiento y para después continuar con lo que es el nudo o el problema, que es cuando ya se da cuenta que hay un mago que la gente lo considera más poderoso o más popular, por así decirlo, que el mismo rey. Entonces ahí viene lo que es el nudo, que él quiere deshacerse del mago o demostrar que el mago no es tan grandioso como las personas lo reconocen. También tenemos en lo que consiste la actividad, que es nuestro desenlace, que es el que hemos creado. Un desenlace en el que se dan los sucesos, ya que se plantean los personajes, el tiempo, se va acompañado de dibujos, se ve el nudo, o lo que es el problema en el que el rey intenta asesinar o demostrar que el mago está equivocado, que es, por así decirlo, una farsa. Y por último, encontramos lo que es la moraleja, que es algo que se da mucho al final de los cuentos, que se relaciona con una reflexión acerca de lo que ha sido la historia. En este caso, con relación al rey, que se siente muy poderoso y que ya una persona humilde, sabia, que en lugar de querer demostrar, esa persona se relaciona con las personas con mucha humildad, se gana a las personas no porque quiera demostrar que es muy sabio, sino porque hace las cosas bien, sin querer lucirse, sin querer demostrar como el rey que es lo poderoso. Y terminamos con esa oración de que no se reconoce a la persona poderosa, sino a la persona que es reconocida, después es considerada como poderosa o influyente en la sociedad. Bueno, de esto se trató lo que es nuestro cuento, El temido enemigo. Espero les haya gustado. Comenta si tú también has elaborado cuentos o qué te pareció el video.